Vamos a dar inicio. Déjenme ver que no haya nadie en la sala de espera. Veo menos, ¿eh? En el plan creo que hay 60 inscritos y aquí veo 43. Van a llegar tarde de seguro. Es que no me gusta porque luego están en sala de espera, llegan después y luego no puedo darles a admitir en el momento. Entonces, hasta donde entraron ahorita y hasta que haga pausa, por favor. Entonces, vamos a dar inicio a la clase. Estructuras algebraicas. Lo que vimos hasta ahorita es, primero definimos lo que era una operación binaria, y después con la operación binaria vimos que era un grupo, y el grupo se basaba en una operación binaria, ¿verdad? Una operación binaria requería de un conjunto y de una operación, de una regla de asignación. Un grupo se basa en un conjunto, en una operación binaria y cumple 4 propiedades. ¿Quién me dice las 4 propiedades, muchachos? Cerradura. Cerradura, ajá. Es. Asociativa. No. Cerradura, Sí, asociatividad, ajá. Inversa, idéntico. El elemento inverso y el elemento idéntico, ¿verdad? Sí. Ahorita que pase lista me dicen quién participó para anotarles, por favor, porque fueron varios, entonces no alcancé a ver. Entonces, muy bien, se necesitaba esas 4 propiedades. Y después definimos grupo abeliano. Y en grupo abeliano ya era una estructura más completa, tenía 5 propiedades. ¿Cuál era la propiedad que se le agregó al abeliano? Conmutatividad. Con mutatividad, ¿verdad? Muy bien. Y después de grupo abeliano definimos lo que es un campo, que es en lo que nos quedamos. Y un campo todavía es una estructura mucho más completa que grupo y que grupo abeliano. Porque vean, aquí era un conjunto, una operación, 4 propiedades. Un conjunto, una operación, 5 propiedades. En campo vimos que también es un conjunto, pero ahí necesitamos 2 operaciones binarias y debe de cumplir con 11 axiomas, ¿verdad? Ya todavía es mucho más elaborado. Llegaron muchos después, entonces, entonces esto sería ya un campo, y vimos ejemplos de campo y ahí nos quedamos hasta antes del examen, ¿no? Entonces, en campo van a ser 2 operaciones, un conjunto. Los 11 axiomas, fíjense, para que lo recuerden, la primera operación es un grupo abeliano, entonces son las 5 propiedades del grupo abeliano. Y la segunda operación es casi un grupo abeliano, porque acuérdense que le falla en el elemento inverso, entonces casi es abeliano, entonces se deben de cumplir las 5 propiedades con una característica que ahorita la vamos a repasar acá. Y además se le agrega la distributividad sobre la primera operación, esos son los 11. Entonces aquí les decía, la primera operación sí cumple todos los de grupo abeliano, y además el elemento idéntico de esta primera operación se llama cero del campo. Y en la segunda operación les decía, casi es un grupo abeliano, sí se cumplen los 5 axiomas, pero ahora sí que el pero es que el elemento idéntico de esta segunda operación se le llama unidad, y al cero, el cero del campo, no debe tener inverso en esta operación. De hecho, todo esto es así, pues en honor al campo de los reales, ¿verdad? Campo de los reales. Acuérdense qué pasa en los reales. La unidad para la primera operación, que es la suma, es el 1, por eso se llama así, unidad. Y el cero del campo para la segunda operación, que es el producto, no tiene inverso, es decir, no hay 1 sobre 0, ¿verdad? Entonces todos los campos se basan justamente en las propiedades de los reales. Por eso son así, se llaman unidades y se llama cero,
pero en los reales sí es un 1 y sí es un 0. Pero si estamos hablando de otros campos, se llaman unidad, pero no necesariamente es un 1. Y se llama 0, pero no necesariamente es un 0. ¿Sí, muchachos? Bueno, entonces esto fue un repaso de lo que hemos visto hasta ahorita. Y vamos a ver este ejemplo de campo ya para cerrar este tema 1. Entonces dice, sea el conjunto A, que está dado, fíjense, el conjunto A está dado por elementos que toman esta forma. Y esta forma es A sobre B más 7, donde A y B pertenecen a los enteros. A los enteros, y B tiene que ser diferente de 0. Y las operaciones binarias, círculo crucecita y círculo puntito. Y estas dos operaciones están definidas con estas dos reglas de correspondencia. Determine si el sistema compuesto por A y estas dos operaciones tienen estructura de campo. Pues para determinar si tienen estructura de campo, pues vamos a probar los 11 axiomas. Y esto, pues, vamos a hacerlo en la siguiente diapositiva. Entonces, para la primera operación, que es círculo cruz, voy a traerme la regla de asignación para acá. O no sé si quieran más tiempo para copiar antes de pasar a resolver. Ustedes díganme. Sí, profesor, un momento, por favor. Ok, entonces me regreso. Me regreso acá, que tomen nota del reactivo. Recuerden que yo de todas maneras se los subo a Classroom, pero es mejor que ustedes vayan tomando sus notas porque seguramente lo van a recordar más fácil a que solo lo vean y luego ya se les olvidó o cosas de ese estilo. Acuérdense que deben de entrar con nombre completo a la reunión, Axel. Déjenme revisar. Bernardo, también nombre completo, por favor. ¿Quién más? Emilio, por favor, nombre completo. Y esto digo porque ya me ha pasado en otras materias. Osorio Ita, también nombre completo, por favor. Y así es más, más fácil. Baruch, también, por favor, nada más nombre completo. Yo sé que en otras asignaturas les piden otros requisitos, muchachos, pero como luego, fíjense que me pasó el semestre pasado, que hasta se metieron a mi clase, vieron el nombre de un compañero, bueno, de varios, y luego entraron con el nombre del compañero a hacer travesuras. Entonces, por eso les pido, aún así les pido el nombre completo y pasan cosas, pero sí, por favor, muchachos, entren con su nombre completo. Acuérdense que es regla del curso, desde el primer día de clases sentamos las bases. ¿Ya está? Sí, profesora. Okay. Entonces, la primera operación es esta. Esta es la primera que vamos a probar. Y la primera es cerradura. Pues fíjense, si yo tengo un entero entre un entero, pues me va a dar un entero. Si a ese entero le sumo 7, pues va a seguir siendo un número entero, ¿verdad? Si este entero entre este entero me va a dar un entero, más 7 sigue siendo un entero. Al efectuar la operación, este va a ser un entero, este va a ser otro entero. Bueno, sí, un número entero, más 7. Y este número resultante, vean cómo siempre va a tener el más 7. Este que se obtiene
es de este mismo grupo, porque al efectuar la suma de estos dos, pues me va a dar un elemento de esta forma y va a seguir teniendo el más 7. Entonces sí es cerrada, sí va a pertenecer este resultado a este conjunto, porque sigue apareciendo el más 7. Entonces aquí sí digo sí, por lo tanto, sí es cerrada. La primera sí es cerrada. O si es cerrado en esta operación. 2. Asociatividad. Entonces aquí tendríamos, acuérdense cómo era la asociatividad. A sobre B más 7 es un elemento más, aquí, perdón. Perdón, cerré el micrófono porque me dio como tosecita. Y debe ser igual. Ahora vamos a sumar primero estos dos. A entre B más 7 más C sobre B más 7. Ahora sumamos primero estos dos y dejamos fuera el otro. E sobre F más 7. Entonces, pero es este círculo cruz, ¿verdad? Círculo cruz, círculo cruz. ¿Dónde más es? Aquí también. Aquí también. Entonces efectuamos la operación. Aquí dice, deja indicado este. Pues lo dejamos igualito. Y va a ser A entre B más 7. Lo dejamos indicado. Y efectuamos esta operación. Y dice, para efectuar esta operación, suma estos dos y dejas el 7. Entonces sumemos este con este, ¿verdad? Entonces queda C sobre D más E sobre F más 7, ¿verdad? Así. Y ahora de este lado queda esta operación A entre B más C sobre D más 7. Y a este lo vamos a efectuar la operación después con E sobre F más 7. Aquí también me faltó. Ahora efectuamos de este lado esta operación y dice sumas este con el primero de este. Entonces va a ser A sobre B más C sobre D más E sobre F. Y todo esto más 7, ¿verdad? Porque dice, aunque esté aquí más 7, el resultado va a ser nada más un 7. Y aquí también dice, vas a sumar este con este más 7. Entonces va a ser A sobre B más E sobre D más E sobre F más 7. Y comparamos. Hay conmutatividad en la suma. Entonces, no son exactamente iguales, ¿verdad? Están en el mismo orden. Son exactamente iguales, por lo tanto, sí cumple y sí es asociativa. ¿Dudas? No. Bueno, por mi parte. No, profesora. ¿Los demás tampoco? Bueno, entonces No, le profesora. seguimos. Es cerrada y si es asociativa. Seguiría a ver conmutatividad, ¿verdad? Antes del elemento idéntico, para más fácil, conmutatividad. Maestra, perdón, ¿le podría regresar un momento? Sí, claro, ahí está. Ya, muchas gracias. Por nada. Entonces veamos la conmutatividad. Veamos un elemento A sobre B más 7 en círculo crucecita con C sobre D más 7. Y debe ser igual a C sobre D más 7 en círculo crucecita con A sobre B más 7. Y vemos que es sumar los dos primeros, A sobre B más C sobre D más 7.
Y este también es C sobre B más A sobre B más 7. Y como esto sí es conmutativo, ya que toda la operación, entonces si cumple, ¿verdad? Es lo mismo. Por lo tanto, sí es conmutativo. O sí cumple. Si cumple, entonces ya llevamos 3. Número 4. Maestra, creo que ahí puso 7 en vez de. ¿Dónde? Ah, ay, sí, cierto, ¿verdad? Aquí. Gracias. Sí. Entonces, número 4, elemento idéntico. Elemento idéntico, por definición, es al que hacer operado con este, me dé el mismo. Entonces, yo tengo un A sobre B más 7, que es un elemento del conjunto, y va a ser operado con un elemento idéntico, pero debe de pertenecer al mismo conjunto, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí C sobre, o bueno, E1 si quieren, sobre E2 más 7, porque debe de tener la misma forma que todos los elementos de este conjunto, ¿verdad? Y me debe de dar el mismo elemento. Entonces tendríamos que sumar A sobre B más E1 sobre E2 más 7. Y debe ser igual a A sobre B más 7, ¿verdad? Entonces vean, aquí para que la igualdad se cumpla, ¿qué tendría que pasar? E1 sobre E2 va a ser igual a A sobre B más 7, que era lo que ya estaba aquí, menos A sobre B menos 7. Sería este con este y este con este. Entonces quedaría que E1 sobre E2 tendría que ser igual a 0, ¿verdad? Sí. Tendría que ser 0 para que se cumpla. Entonces, pues el elemento idéntico de este conjunto tendría que ser, el elemento idéntico va a ser igual a 0 más 7, ¿verdad? Porque así fue como lo planteé aquí arriba. Sí existe un elemento idéntico y debería de tener esta forma. Entonces busquemos ahora el inverso. Si hay idéntico, puede haber inverso. 5 sería inverso. Ahí está. Inverso. Entonces quedaría, vamos a proponer un inverso, así, igual de la misma forma que todos los elementos del conjunto. Vamos a llamarle A1 sobre A2 más 7. Esta va a ser la forma, porque debe pertenecer al conjunto, perdón. Entonces tendríamos aquí un elemento A, vamos a llamarle I, para que no se confunda con este A. Pero ya sabemos que es el inverso, ¿no? Y 1 sobre I2. A sobre B más 7, que en operación círculo cruz con I1 sobre I2 más 7, me dé el idéntico, y el idéntico quedamos que era 0 más 7. Entonces va a ser A sobre B más I1 sobre I2 más 7 es igual a 0 más 7, ¿verdad? De donde I1 sobre I2 va a ser igual a el 0 más el 7 menos el 7 menos el A sobre B. Entonces tendríamos que esto se cancela. Bueno, lo voy a cancelar con otro color para que se vea.
Este se cancela. Y entonces nos queda que sí hay un elemento inverso. Y el elemento inverso toma la forma de menos a sobre b más 7. Y ya serían las 5 propiedades, ¿verdad? Este sí es un grupo abeliano, la primera operación. Ahora probemos con la segunda operación. ¿Hasta aquí dudas? No, profesora, sin dudas. No, profesora. ¿Todo bien? Ok. Yo sí, yo sí. Entonces, a ver, dime. El más 7, ¿por qué se lo puso? Porque debe de ser un elemento del conjunto, el inverso. Y en el conjunto quedamos que todos los elementos de ese conjunto, todos, deben de ser A sobre B más 7, todos. Entonces, si el inverso pertenece a el conjunto, debe de tener la misma forma. Aquí lo propuse. No. Aquí propuse al inverso. Tiene la misma forma, por eso dije va a ser I1 sobre I2 más 7, para que tenga la misma forma que todos los elementos del conjunto. Entonces aquí despejé a I1 sobre I2 y me dio menos A sobre B, pero este nada más es I1 sobre I2. Yo propuse al inverso acá y dije va a ser I1 sobre I2 más 7. Si no tiene el más 7, no pertenece al conjunto, entonces no puede ser el elemento inverso. Bueno, me refería más específico en el 0 más 7. En el 0 más 7, porque este es el idéntico. La definición del elemento inverso es tal que al operarse con cualquier elemento del conjunto me dé el idéntico. El idéntico es 0 más 7. Por eso aquí, si es el inverso, al operarse con cualquier elemento me debe dar el idéntico. Este es el idéntico. Esa es la definición. Está bien, gracias. Por nada. ¿Sí es claro para todos, chicos? Acuérdense de la definición. El inverso es un elemento de ese conjunto que al ser operado con cualquier elemento de ese conjunto me debe de dar el idéntico. Y en este caso, nuestro elemento idéntico para este conjunto, con esta operación, es 0 más 7. Sí, profesora, está claro. Es como los ejemplos anteriores que, por ejemplo, tenía pi, ¿no? En ese caso es el elemento que le corresponde. Exactamente, ajá. En cada conjunto, pues van a ser diferentes sus elementos. En los ejemplos anteriores había uno que tenía un x más pi, si lo recuerdan, y en otros había e a la x. Entonces, depende de cómo esté definido cada elemento del conjunto, pues se va a hacer diferente, ¿verdad? Vamos a ver entonces para la segunda operación. Ahora, para la segunda operación, acuérdense que también debe de ser un grupo abeliano, con la excepción de que el 0 del campo no tenga inverso. Ajá. Desde aquí, ¿cuál es la unidad del campo, muchachos? Todavía no hemos probado que es campo, pero sí va a ser campo. ¿Cuál es la unidad? Bueno, ¿cuál es el 0 del campo aquí? El 0. El elemento idéntico de la primera operación. Exactamente. El 0 del campo, en este caso, toma la forma de 0 más 7. ¿Verdad? Porque es el idéntico de la primera operación. Entonces vamos con la segunda. La segunda operación sería esta, círculo puntito. Vamos a trabajar ahora con esta operación. Es como reforzar lo que hemos estado viendo desde grupo abeliano, es lo mismo aquí porque estamos probando grupos abelianos. Entonces aquí tendríamos la cerradura. Pregunta, ¿esta operación es cerrada? Sí. 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 Sí, ¿verdad? Sí es cerrada porque al efectuar la operación me da un elemento que sí pertenece al conjunto. Entonces digo, sí es cerrada. Número 2, asociatividad. Entonces aquí acuérdense, planteamos dos elementos del conjunto, bueno, tres más bien, tres. El primero se queda fuera de la operación y efectuamos los dos de adentro. C sobre D más 7 en operación con E sobre F más 7. Y de este lado vamos a efectuar primero los primeros dos. A sobre D más 7
círculo puntito con C sobre D más 7. Y todo esto a su vez con E sobre F más 7. Vamos de este lado. Efectuamos la operación que está dentro. Esta se queda indicada. ¿Sí? Entonces, aquí sería, la operación nos dice que la regla de asignación es esta: multiplicar numeradores y multiplicar denominadores. Entonces va a ser esta, así. C por E sobre D por F más 7. Y aquí, primero las dos de adentro, estas. Igual multiplicamos denominadores. Es A sobre C y B por D más 7. Más 7. Y acá entonces quedará todavía indicada con E sobre F más 7, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hacer la de acá. La de acá. Dice numeradores. Entonces va a ser A, C, E y D, D, F más 7. Y acá A, C, E, B, D, F, F más 7. Y vemos que sí, efectivamente da lo mismo, ¿verdad? Entonces sí es asociativa. ¿Alguna duda? Mamá, ¿por qué era cerrada? ¿O por qué sí salió que era cerrada? Porque para que sea cerrada debe de pertenecer al conjunto. Y el conjunto dice que vamos a tener un cociente más 7. Entonces, al efectuar esta operación, se genera este nuevo elemento. Y este es un cociente más 7. Entonces, sí pertenece al conjunto, sí toma la forma de un elemento de ese conjunto, por lo tanto, sí es cerrada la operación. Si acá me diera, por ejemplo, al efectuar la operación un más 14, o un, no sé, o que no apareciera el 7, no sería elemento del conjunto. Sí, gracias. Por nada. Entonces seguiría conmutatividad, ¿verdad? Conmutatividad. Conmutatividad. Entonces tenemos un A sobre D más 7 con un C sobre D más 7 debe ser igual a C sobre D más A sobre D. Ah, no. Me faltó el más 7, ¿verdad? Más 7 más A sobre B más 7. Ahora aquí la operación es círculo punto. ¿Ya? Círculo punto. Efectuamos la operación y será A por C sobre B por D más 7. Y de este lado es C por A y D por B más 7. Y vemos que estos números pues sí son conmutativos, entonces es lo mismo, por lo tanto sí cumple. ¿Qué seguiría, muchachos? Elemento idéntico. Exacto, elemento idéntico.
Entonces va a ser, por definición, un número que al ser operado con un elemento del conjunto, me dé el mismo elemento. Ajá. Vamos a proponerlo. El idéntico de la segunda operación, vamos a llamarle, para no confundirlo con el de hace rato, vamos a llamarle, ¿qué será? ED, le voy a llamar así, ED. ED va a ser igual a 3 sobre 4 más 7. Debe de tener esta forma, ¿verdad? Para que pueda pertenecer al conjunto. Entonces vamos a ponerle aquí 3 sobre 4 más 7. Ajá. Y me debe dar el mismo número, que es A sobre B más 7, o el mismo elemento. Entonces, al efectuar la operación aquí nos dice que va a ser numerador y denominador, ¿verdad? En producto más 7. Y debe ser lo mismo que A sobre B más 7. ¿Qué queremos aquí? Despejar el idéntico, ¿verdad? Entonces podríamos ponerlo así. Es que ya no cabe, lo voy a hacer en otra diapositiva. Más 7, si quieren cancelarlo de una vez lo cancelamos y queda A sobre B de 13,4. A sobre B, y lo voy a poner así, es lo mismo, para que vean el despeje, ¿no? Pero es lo mismo. Ya los cancelamos, es igual a A sobre B. Entonces, 3 sobre 4 va a ser igual a A sobre B, que ya está aquí, y lo despejamos como el recíproco, ¿verdad? Entonces va a ser B sobre A. Entonces, 3 sobre 4 nos va a dar 1, ¿verdad? 1 entre 1. Pero el elemento idéntico yo le llamé ED. ¿Y cómo lo planteamos? Como E3 sobre E4 más 7, ¿verdad? Entonces aquí nada más despejé 3 sobre 4. ED es 1 entre 1 más 7. Este es el elemento idéntico de esta segunda operación. ¿Dudas? No, profesora, sin dudas. Muy bien. Entonces, el inverso. Si existe el idéntico, puedo obtener el inverso. Vamos a plantarlo. El inverso vamos a llamarle aquí también AD. Debe ser también del conjunto, entonces vamos a plantearlo como I3 sobre I4 más 7. Por definición nos dice, el elemento inverso va a ser aquel que al ser operado con cualquier elemento del conjunto nos dé el idéntico de este conjunto. Entonces va a ser A sobre B más 7 en operación círculo puntito con I3 sobre I4 más 7 y me debe de dar el idéntico, que en este caso es 1 sobre 1 más 7. Efectuamos la operación A I3 B I4 más 7 debe ser 1 entre 1 más 7. Y lo mismo. Vamos a cancelar de una vez este. Y entonces va a ser I3 sobre I4 es igual. Esto va a ser el recíproco. AB sobre A, ¿verdad? Porque B por 1B, A por 1A. Entonces sí existe un elemento inverso. Y ese elemento inverso va de la forma B sobre A más 7, ¿verdad? Creo que se les está yendo el internet, ¿verdad? Creo que están entrando. Ahí está. Sí hay un elemento inverso. Entonces, hay que probar que el cero del campo no tiene inverso. Acuérdense que el cero del campo lo vimos al inicio en el repaso acá. El cero del campo es el idéntico de la primera operación. Y la unidad del campo es el idéntico de la segunda operación. Entonces, aquí ya vimos que sí se cumple. Entonces, este es el cero del campo. Dejen ponerle ahí.
que tengo que regresar acá. Es 0 del campo. Ajá. Este es el 0 del campo. 0 más 7. Ajá. Vamos a probarlo aquí. Como es 0 más 7, pues sí, efectivamente aquí no tendríamos inverso, ¿verdad? No habría inverso para la segunda operación. Entonces, se comprueba, y este le llamamos unidad del campo, al idéntico, a este. ¿No? Déjenme escribirle ahí. Este es la unidad del campo. Ajá. Entonces, por lo tanto, vamos a hacerlo con otro colorcito. Por lo tanto, el sistema compuesto por, ¿cómo se llama aquí este conjunto? Conjunto A, ¿verdad? El conjunto A, la operación círculo crucecita y círculo puntito, sí tiene estructura de campo. Profesora, Profesora, Sí. pero ¿no falta la propiedad de asociatividad por la izquierda y la derecha de la primera operación? ajá, tiene que probar la Es que, asociatividad cruzada. el último axioma, ¿verdad? Ya se me Ujú. andaba olvidando. Sí, es cierto, gracias. Muy bien, miren. Así me gusta escucharlos bien atentos, muchachos. Muy bien, los felicito. Sí, me faltaba el último axioma, ¿verdad? Probé los dos grupos, que fue el segundo casi es abeliano, y me falta la última propiedad. Creo que aquí no la puse, ¿verdad? Nada más puse 11 axiomas, pero voy a traerla. ¿De dónde la traigo la cama? Aquí la debo de haber puesto en... ¿Dónde está? Acá en sus apuntes. Porque para abrir la presentación luego no encuentro. En la última debe estar. Esta, ¿no? Sí. Para acá. Sí, tienen que probar los 11. Yo me quedé en los 2, en los 10, y se me olvidó la última que tiene que probar. Ajá. Entonces dice, debe ser distributiva de esta manera, ¿verdad? Entonces, aquí la primera operación, acuérdense que esta es la primera, ¿no? Esta es la primera y esta es la segunda. Entonces aquí tendría que ser un elemento A sobre B más 7. La segunda operación era círculo puntito. Y la primera operación sería círculo cruz. Ajá. E sobre F más 7. Ajá. Y esto sería así, primero esta. Y luego tendríamos aquí A sobre B más 7. Ajá. Segunda operación sería círculo puntito con C sobre D más 7. Y todo esto así. Un círculo cruz con E sobre F más 7, ¿verdad? Ahí está. No, algo me falta aquí. Es un elemento en la segunda operación con este. Falta A, ¿no? En la segunda, después de la igualdad, es A. Aquí, ¿verdad? Ajá, falta A, que es A sobre B más 7. No, es que mira, es un elemento que sería este, ¿no? Segunda operación, que sería esta. Otro elemento, que sería este. Todo esto, la primera operación, y sería aquí esta es la que me está faltando más bien, ¿no? Un elemento, lo voy a poner abajo porque ya no cabe, para que sí se observe. Todo esto debe ser así. Y me faltaría el primero A sobre B más 7, ¿verdad?
Esto era lo que faltaba. En la Sí. segunda operación, por C sobre D más 7. Ahora sí, si decía yo algo me falta ahí, pero no lo lograba ver. Ahí está. Sí, porque sería ¿No esta. sería E sobre F? Es sobre F, ¿no? Sí, porque ahí estábamos hablando de un tercer elemento. Sí, este era A, este es el A, ¿no? Este es el B. Ajá, este es el A. Sí, este tendría que ser el C, que el C para nosotros es este. Gracias. E sobre F, ¿verdad? Ahora sí ya está bien. Entonces, dice acá primero dejas indicado este y aplicas este. Entonces va a ser A sobre B más 7. Dejamos indicado y aplicamos esta. Esta operación, la primera era la suma, ¿verdad? ¿Era la suma? Sí. C más E sobre D más F. Y todo esto, no, mejor lo voy a dejar así, separado. C sobre D más E sobre F más 7. Así. Y luego dice, de este lado, vas a aplicar primero esta. Y aquí era el producto. Entonces aquí sí era A, C, B, D, más 7. Y esto va a ir operado con el resultado de esta. Que es A, E, B, F, más 7. Ahora dice, esta operación tendría que ser A, B, por C, E, más E, F, a 7. Y esto tendría que ser, es la de la primera, AC sobre BD más AE sobre BF más 7, ¿verdad? Y aquí pues ya podríamos multiplicar AC sobre BD más AE sobre BF más 7. Y ya son iguales, ¿ya vieron? Sí. Más 7. Este más quedó como raro. Ahí está. Este es F, ¿no? Ahí está. Entonces, si se cumple, esta apenas es la primera parte, ¿verdad? Sí cumple. Vamos a hacer ahora la segunda parte. Vamos a hacer la segunda parte, que sea esta. Yo creo que aquí voy a hacer lo mismo, voy a dejar nada más esta, que es lo que hice aquí. Vamos a borrar esta. Así. Y acá vamos a dejar esta. Ajá. Lo voy a poner así. Aquí A va a ser igual a A sobre B más 7. Ajá. B va a ser igual a C sobre D más 7. Y C va a ser igual a D. No, a E. A E sobre F más 7. Ajá. Nada más para tomarlo como guía, como referencia para sustituir acá. Entonces B es este. C sobre D más 7. Y dice que es la primera operación asterisco, que para nosotros en este campo es círculo cruz con C, pero C es E sobre F más 7. Yo hice todo esto
en la segunda operación, que para nosotros es círculo puntito, con A, pero nuestra A aquí es A sobre B más 7. Y esto va a ser igual a B, pero B es C sobre B más 7 en la segunda operación, que es círculo puntito, con A, pero A es A sobre B más 7. Y todo esto en la primera operación, que es círculo cruz, con, yo creo que lo voy a poner también abajo, si no va a quedar muy, muy pegado. C, que es E sobre F más 7, en la segunda operación, con A, pero A es A sobre B más 7. ¿Hasta aquí dudas, muchachos? No, profesora, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces vamos a aplicar esta círculo cruz, que era la suma. C sobre D más E sobre F más 7, ¿verdad? En la segunda operación con A sobre B más 7. Y de este lado es efectuar primero lo del cochete, la segunda operación, que era el producto. C por A sobre D por B más 7. Y a esto en la primera operación con el resultado de efectuar esto, que es con círculo punto, A, FB más 7. Entonces tenemos acá, ya con la segunda operación, pues va a ser CD más EF, todo esto por A sobre B más 7. Y de este lado, con la primera operación, será suma, ¿verdad? Entonces, CA sobre B más CA sobre FB más 7. Y aquí, pues multiplicamos, ¿no? Multiplicamos esto o factorizamos esto, cualquiera de las dos. Entonces sería CA sobre DB más EA sobre FB más 7 es igual a CA DB más EA sobre FB más 7. Y ahí ya se ve la igualdad, ¿verdad? Sí. Entonces, por lo tanto, sí cumple. Y ahora sí ya podemos asegurar. Hace rato yo ya quería asegurar desde antes, ¿verdad? Pero ahorita sí ya podemos decir que por lo tanto, acá, en negro, por lo tanto, el sistema, que era A, círculo cruz, círculo punto, sí tiene estructura de campo. Si cumple, si es un campo. Dudas, muchachos. Pregunten con toda confianza si algo no es claro. Profesora, ¿puede regresar un momento a la anterior diapositiva? Claro. Esta. Ya, gracias. ¿Ya están? ¿Para todos? Profesora, ¿podría regresarle tantito a la diapositiva 9? A la 9, ahí está. Ya está. Profesora, muchas gracias. Por nada, ¿algo más? Díganme. Todo bien, profesora. ¿Todo bien, chicos? Sí, profesora. Sí, ya no hay dudas de campo, porque ya este es el último ejemplo, por eso escogí el más completo para cerrar ya este tema, y creo yo que este ejercicio es bastante ilustrativo, está
muy completo y creo que con esto repasamos todo, ¿verdad? Todo lo que vimos desde el principio. Todo lo de operación binaria, lo de grupo abeliano y campo. Y lo deben de saber muy bien porque con base a estas estructuras vamos a construir ahora otra muchísimo más completa que va a ser un espacio vectorial. Entonces, con operación binaria construimos grupo abeliano, y después con grupo abeliano o con dos grupos abelianos construimos campo. El campo debe cumplir los 11 axiomas, tiene un 0, que es el idéntico de la primera operación, y tiene una unidad, que es el idéntico de la segunda operación, y siempre el 0 del campo no debe tener inverso en la segunda operación. Acuérdense de todo eso, que es lo que pasa justamente con los reales. Los números reales son un campo, y justamente en ese se basan todos los demás campos. Por eso les decía que en honor a él se tiene el nombre de 0 y el nombre de unidad. Pero en cada grupo o en cada conjunto, su elemento idéntico pues toma formas diferentes, ya lo fuimos viendo con todos los ejemplos. Ahora, con estas estructuras de campo, el campo de los números reales o el campo de los números complejos, vamos a construir ahora espacios vectoriales. Entonces ya doy por terminado el tema 1 con este ejercicio y vamos a iniciar el tema 2. Pero antes de iniciar, les voy a dar 5 minutitos para que descansen y regresen refrescados a la segunda parte de esta sesión, que ya va a ser el inicio del tema 2, que son espacios vectoriales. Entonces tengo 3:55, a las 4 continuamos, ¿les parece? Sí, profesora. Muy bien, entonces a las 4.
Ya estamos de vuelta, muchachos. Sí, profesora. Muy bien, entonces vamos a dar inicio al tema 2. Tema 2, espacios vectoriales. Ajá. Los espacios vectoriales, les decía, que se construyen con base a los campos. Ajá, tomamos como base un campo. Los campos más comunes, pues, son los de los números reales y los números complejos, aunque puede haber otros, ¿verdad? Pero los más utilizados son los reales y los complejos. Cuando hablamos de vector, lo primero que creo yo que viene a su mente, pues son los que vieron en cálculo y geometría analítica. ¿Qué recuerdan de esos vectores, muchachos? ¿Que están en 3 dimensiones? Que pueden ¿Tienen estar en 3 magnitud y dimensiones. sentido? Tienen magnitud, dirección y sentido, ¿verdad? Muy bien. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan de cálculo y geometría analítica? ¿Alguno fue conmigo en cálculo y geometría analítica? No, Yo- ¿verdad? ¿Sí? Sí, yo, maestra. ¿Sí? Qué bien, chicos. Ah, ya Yo nos vi también. sus nombres. Ya nos vi sus nombres. No alcanzo. Ah, bueno, pues ustedes sí recordarán que vimos al último vectores, ¿verdad? Y con vectores construimos la ecuación del plano y de la recta. Y estos vectores se pueden sumar y al sumar obtenemos otro vector, un vector más grande, ¿no? O se pueden multiplicar también por un escalar y se pueden hacer más grandes o más pequeños. Ajá. Este es el espacio vectorial más conocido, por eso es el que pongo aquí como de referencia, pero no quiere decir que es el único. El que vieron ustedes en cálculo y geometría analítica es en el que se basan los demás espacios vectoriales. Ajá. Pueden ser en R2 y en R3. Si tienen 3 componentes escalares, pues serán en 3 dimensiones, pero si tienen nada más 2, pueden ser bidimensionales y estar en el plano cartesiano también. Pero ahora vamos a ver que hay espacios vectoriales de polinomios. Entonces, un vector es un polinomio. Y también puede haber espacios vectoriales de matrices, ¿verdad? Entonces, también una matriz de 2 por 2 puede ser un vector. Un polinomio también puede ser un vector. Y los polinomios también se pueden sumar y multiplicar por un escalar. Y las matrices también se pueden sumar y multiplicar por un escalar. Entonces, un espacio vectorial, muchachos, va a ser un conjunto de elementos en el que van a haber 2 operaciones muy importantes. La suma de vectores, bueno, más bien la adición, así se va a llamar aquí, la adición y la multiplicación por un escalar. Ajá. Ahora, ocurre lo mismo que hace rato les decía con los campos. Se llama cero, pero no siempre es un cero y ya lo vimos hace rato. Se llama unidad, pero no siempre es un 1 y ya. En el caso de los vectores, vamos a definir 2 operaciones. Una se va a llamar adición, ajá, se llama adición, pero no necesariamente es una suma. Y la otra sí va a ser multiplicar por un escalar, y el escalar es una constante. Entonces vamos a hacer una diferencia muy clara entre lo que es una constante y lo que es un vector. Son cosas diferentes. Ajá. Ahora sí vamos a pasar a la definición formal. Entonces dice, sea V mayúscula, un conjunto no vacío, debe de tener elementos. Y sea K, un campo. Ajá. Y sea K, un campo, donde se definen las operaciones de adición de vectores y la multiplicación de un vector por un escalar. Entonces dice que V es un espacio vectorial sobre el campo K si se satisfacen 10 axiomas. Ajá. Pues también vamos a estar probando axiomas aquí.
para definir un espacio vectorial o para comprobar que un conjunto es un espacio vectorial. Entonces, que les decía que ustedes conocen más o que tienen de referencia, está construido de esta manera. Fíjense, este espacio vectorial se apoya en un campo K. Debe de haber un campo en el cual se apoye o con base al cual se construyan los elementos del conjunto V, que es el espacio vectorial. Ajá. Este, les decía, es el más común, es el más conocido. En honor a este, se crean los demás, pero este no es el único, ¿no? Entonces, yo les decía hace rato, un conjunto de matrices puede ser o no un espacio vectorial. Para que sea un espacio vectorial, requiere de un campo. Ajá. Y ese campo pueden ser los números reales o los números complejos. Entonces, siempre que necesiten un espacio vectorial, deben de tener un campo de apoyo. Ajá. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Creo que no. ¿No, muchachos? No, profesora. A ver, No, entonces, según todo lo que acabo de decir, ¿qué necesito para construir un espacio vectorial? Un Diego, conjunto vacío y un conjunto. un campo. Un conjunto no vacío y Ajá. Y un campo. Y un campo, ¿verdad? Un conjunto no vacío, un campo. Y aquí no lo dice claramente. Bueno, sí, sí lo dice bien. Sí, sí está aquí claramente. bueno, y que se cumplan. Dos operaciones, ¿verdad? Dos operaciones. Y que se cumplan 10 axiomas con esas dos operaciones. Una se va a llamar adición y la otra se va a llamar multiplicación de un vector por un escalar. Un vector, entonces, es un elemento de un conjunto. Y cada conjunto va a tener una característica especial. Ajá. Por ejemplo, aquí, si yo hablo del espacio vectorial de las matrices de 2 por 2, todos sus elementos van a ser matrices de 2 por 2. Ajá. Entonces, si se apoyan en el campo de los reales, voy a requerir de constantes que pertenecen a los reales. Y a esas constantes se les llama escalares. Entonces, un vector es un elemento del espacio vectorial y un escalar es una constante. Ajá. Son cosas completamente distintas. No sé si ya tomaron nota de esto o necesitan más tiempo, muchachos. Un momento, profesora. Un momento, profesora. Claro. Mientras, ya saben, voy a pasar lista del día de hoy. Y cuando escuchen su nombre, si participaron, me dicen participe, por favor, para anotarlos, porque hace rato ya no los anoté. Aguilar Becerra. Presente, maestra. Okay. Aguirre Rodríguez. Presente. Alonso Rosas. Presente. Amaro Pérez. Presente, participé, maestra. Ok. Amaro, ¿verdad? Listo. Cardeña Rosas. Presente. Ok. Castillo Alcalá. En el chat, ¿verdad? Ok, Julio. Chigo Medina. Presente. Ok. Cortés Mora. Presente, presente. Ok. Cruz Hernández. Presente. Ok. De la Vega Hernández. Profesora. Ok. Domínguez Acosta. Presente, profesora. Ok. Erazo Cortés. Presente. Ok. Espinosa Patricio. Presente. Ok. García Hernández. Presente. Ok. García Pimentel. Presente. Ok.
Godínez Rocandio. Presente. Ok. González Cuellar. Presente. Ok. González Espinal. Presente. Ok. González Ramírez. Presente. Ok. Guevara Ángeles. Presente. Gutiérrez Presa. Presente, participe, profesora. Ok. Diego. Hernández Pacheco. Presente. Ok. Herrera Olivas. Presente, profesora. Ok. Iglesias Rodríguez. Presente, profesora. Ok. Jiménez Gámez. Presente. Ok. Jiménez Hernández. Presente, profesora. Ok. Leal Sánchez. Presente, profesora. Ok. Lugo Maya. Presente. Mani Tuxpan. Presente, profesora. Ok. Márquez Martínez. Presente, profesora, participe. Ok. Fátima. Martínez Cortés. Presente, profesora. Ok. Ahorita les sigo con la lista. Francisco, no sé si tengan grupo de WhatsApp, lo más probable es que sí, y espero que no lo usen para algo no ético. Espero que sea algo constructivo. Axiomas. Acá decía en la definición sobre K y si se satisfacen los siguientes 10 axiomas. Ajá. Entonces, estos son los 10 axiomas. Número 1. Primero, pues ya sabemos que necesitamos un... sí, Renata. Maestra, es que se me cortó, más bien se me trabó un poco la computadora y no escuché mi nombre en la lista. Eres Salgado. Me quedé en Martínez. Me quedé en la M. Perdón. Gracias. Entonces todavía no acabo con la lista. ¿Alguien más tiene duda de algo? ¿No? Yo, pero hasta el final se lo pregunto. Ok. Entonces, necesitamos mínimo 3 elementos aquí para probar estos axiomas. Acuérdense que debe de ser un conjunto no vacío. Y estos elementos son vectores, muchachos. O sea, acuérdense de la notación de vectores. Para identificar un vector se pone la testa, esta testa que está aquí. Entonces quiere decir que U, que B y que W son vectores. Aunque también existe la notación con negritas, o sea, a veces en los libros los van a encontrar con letras negritas y va a ser un vector, pero no se acostumbra tanto pues, porque es difícil distinguirlo, ¿no? O es complicado cuando estamos escribiendo a mano. Entonces conviene más usar la notación con testa. Entonces cuando ustedes ven testa ya saben que es un vector. Ajá. Necesitamos 3 vectores. Dice, para todos los 3 vectores que pertenecen a este conjunto V mayúscula y para todos alfa, beta, que pertenecen al campo K en el cual se va a apoyar, se deben de cumplir los 10. Entonces, vean, la notación para vectores así contesta y la notación para escalar o constante son letras griegas. Alfa, beta, gamma, delta. Cuando ustedes vean estas, seguramente son escalares. Entonces dice, si el primer axioma, si tú sumas 2 vectores, el resultado de aplicar la operación adición entre estos dos me debe de dar como resultado un tercer vector que pertenece a este conjunto. Es algo similar a lo que veíamos con cerradura, pero eso nada más era para un campo. Aquí ya estamos trabajando con vectores. Entonces dice, si tú operas 2 vectores en adición, te debe de dar un tercer vector que pertenezca también a ese conjunto. Ajá. Número 2. Si tú aplicas la adición de 2 vectores y después otra vez la adición con un tercer vector,
te debe de dar lo mismo que si primero sumas estos dos y al final aplicas este. Algo así como asociatividad. Esta pues sí es conmutatividad, ¿verdad? U más B es lo mismo que B más U. La número 4. Existe, y aquí pongan mucha atención. Existe un vector nulo. Ajá. Vector nulo. No es un 0 y ya, es un 0 vector. Ajá. Existe un vector nulo que pertenece al conjunto V, tal que el 0 vector más un elemento de mi conjunto me da lo mismo que el elemento del conjunto más el 0 vector es el mismo elemento. Es como el elemento idéntico. Acuérdense que aquí no es campo, aquí es un espacio vectorial. Ajá. Entonces, va a existir un elemento de todo el conjunto tal que al operarlo en la adición con otro elemento me vuelve a dar el mismo. Entonces, a ese se le llama 0 vector. Pero como lo hicimos hace rato en el otro ejercicio, no necesariamente es un 0 y ya. Puede tener formas diferentes dependiendo del espacio vectorial que estemos trabajando. Ajá. Número 5. Existe un vector menos u que pertenece al conjunto tal que al operar la adición de u con menos u me dé lo mismo que menos u con u y esto sea el elemento 0 del campo, o el elemento nulo del campo. Ajá. Perdón, del espacio vectorial. Del espacio vectorial. Entonces aquí tendríamos el 6, un escalar por un vector me debe de dar un vector también. Ajá. Hasta aquí fíjense que trabajé con puros vectores, hasta la propiedad 5. De las 6 en adelante voy a trabajar con la mezcla de vectores y escalares. Ajá. Entonces, este es un escalar, una constante por un vector me debe de dar un vector que pertenezca al conjunto. La número 7, un escalar por la adición de dos vectores me debe de dar el escalar por el primer vector más el escalar por el segundo vector. 8. Alfa más beta, es decir, la suma de dos escalares por un vector, me debe de dar el escalar por un vector más el otro escalar por un vector. Número 9. Un escalar por un vector me debe dar lo mismo que si multiplico los dos escalares y al final los multiplico por un vector. Y número 10. Debe de existir un escalar que pertenece al campo K en el cual me estoy apoyando, tal que el escalar por el vector U me vuelva a dar el vector U. Ajá. Se deben de cumplir los 10 axiomas en este conjunto. Si uno de estos no se cumple, no se trata de un espacio vectorial. Preguntas, muchachos. Yo, profesora, el axioma 10, que dice que es el escalar, ¿podría ser escalar 0? Aquí, o sea, que sea 0, no, porque te debe dar el mismo vector, ¿no? Ah, entonces debe ser 1. Ajá, bueno, Sí, perdón, depende me confundí. del espacio vectorial, ¿no? Ah, bueno, sí, pero por ejemplo, ¿En en los lo reales? real, ajá, en los reales, el 1 Ajá. es el escalar que te da el mismo, ¿no? Exactamente, exacto. Si estás apoyándote en el campo de los reales, el escalar que te va del mismo vector, pues va a ser el 1, exactamente. Muy bien. Renata, ¿tienes duda o dejaste la manita levantada? Creo que no me oye, ¿verdad? Alguien dígale, por favor, a Renata. ¿Nadie más tiene duda? No, profesor. No, maestra. Muy bien. Entonces, recapitulando esto que acabamos de decir, dice, para un espacio vectorial se requiere entonces
un conjunto de vectores que se llama V mayúscula. Un campo K, así se denota K, de escalares. Ajá. Dos operaciones. Una es la adición de vectores y dos es la multiplicación de un vector por un escalar. Entonces aquí voy a operar la adición de dos vectores y debe de pertenecer al espacio vectorial, y el escalar por un vector me debe de dar un vector también de ese conjunto. Ajá. Esto, en resumen, es esto un espacio vectorial. Ajá. Y, por ejemplo, aquí les puse este polinomio, ¿no? Puedo tener un espacio de polinomios que se apoye, por ejemplo, en el campo de los complejos. Ajá. Entonces yo podría tomar un escalar de los complejos y decir, por ejemplo, el número 1 más 3i, y ese va a ser un escalar. El escalar se toma del campo y el vector del conjunto V. Entonces tendría este vector, que es un polinomio, x cuadrada más x más 1, y un escalar que sea i, por ejemplo. Siempre voy a requerir de un campo. Vamos a ver este profesora, ejemplo. Sí. Disculpe, o sea que los elementos del conjunto V no necesariamente tienen que ser vectores, nada más se les llama así. Sí son vectores, se les llama vectores y son vectores, pero cada vector va a ser diferente dependiendo de cada conjunto. Entonces, un vector es un polinomio. Esto es un vector. Yo les decía hace rato cuando estábamos con la introducción, el más conocido es este. Entonces tú piensas en vector y piensas en esto, ¿no? Pero no necesariamente es el único. Un vector también es este, y un vector también es este. Esto es un vector, esto también es un vector, y este es un espacio vectorial, este es otro espacio vectorial, y este es otro. Este es el más conocido. Ajá. Ah, ok. Muchas gracias, profesora. Por nada. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Sí es claro para todos? Sí, profesora. Entonces, una matriz puede ser un vector. Un polinomio puede ser un vector. Una terna ordenada de números puede ser un vector. O puedo tener un vector que tenga 4 componentes o 5 componentes. Ajá. Todos esos son vectores. Tienen formas diferentes, no necesariamente son los segmentos dirigidos que vieron en cálculo y geometría analítica. Ajá. Entonces dice, sean el conjunto A. El conjunto A está dado de esta manera. Esta es la característica principal del conjunto. Ajá. Que van a tener dos componentes y la primera siempre va a ser 1. Y la segunda va a ser un escalar. Ajá. Tal que ese escalar pertenece a los reales. Pues ya vamos viendo que si esto es un espacio vectorial, se va a apoyar en el campo de los números reales. Ajá. Y aquí lo dice, el campo de los reales. Y la adición y la multiplicación por un escalar definidas así, vean. Entonces, la adición no necesariamente es la adición que conocen, porque ustedes veían en cálculo y geometría analítica que la adición era sumar componente a componente, ¿verdad? Pero aquí la operación está definida de otra manera. Se llama adición, pero está definida de otra manera, que sería esta. Y la multiplicación por un escalar está ya dada de esta manera. En cálculo y geometría veían que multiplicar un vector por un escalar era multiplicar todas y cada una de sus componentes por el escalar. Aquí no, aquí la definición la está dando así. La regla de asignación para esta operación está dada de esta manera, es diferente. Entonces dice, determine si el conjunto A es un espacio vectorial sobre el campo de los reales. Vamos a ver si este conjunto es un espacio vectorial. Puede que no sea un espacio, ¿eh? Puede que sí sea. Y eso solo lo sabemos hasta que comprobemos los 11 axiomas. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Profesora, ¿no eran 10? Sí, 10. Sí, les digo que me acordé de campo. Sí, 10 axiomas, gracias. Sí, me acordé de campo
y me fui a 11, pero aquí son 10. Entonces, le voy a poner aquí resolución. ¿No hay Profesor, dudas? Sí. sí, entonces nada más a la hora de definir esto, siempre va a tener en el par un 1 al inicio. Pues bueno, como primer elemento del par. Sí, sí. Por decirlo así, mira, el conjunto genérico, bueno, el elemento genérico de este conjunto es este. Ajá. Todos en este conjunto, todos su primer componente va a ser siempre 1. Y la segunda componente, cualquier número real. Ajá. Ah, ok, es más como la forma entonces del conjunto. La forma, exactamente, la forma de todos los elementos del conjunto. Vale, gracias. Por nada. ¿Sí es claro para todos, chicos? Sí, profesora. Muy bien. Entonces vamos a aplicar los axiomas. Vamos a hacerlo así en orden. Vamos a traernos el 1, así uno por uno. Y vamos a probarlos. Ajá. Dice el primer axioma. La operación adición debe dar como resultado un elemento que también pertenezca al conjunto. Aquí el conjunto se llama V, aquí se llama A. Ajá. Entonces, si operamos la adición, dice aquí 1, A más 1, B, me va a dar como resultado 1, A más B. Ajá. Y vean que este sí tiene la forma de este, ¿no? 1 y un real. 1 y un real. Si aquí me diera un 2, pues ya no, porque entonces no tiene la forma de este elemento. Pero sí me da un 1 y un real. Entonces sí pertenece a A. Uh-huh. Entonces digo aquí 1, A más B pertenece al conjunto A. Por lo tanto, sí cumple, ¿no? ¿Dudas? Sin dudas, profesora. Ok, chicos, vamos con el segundo. De aquí sí se cumple el primer axioma. Ajá. Vamos con el segundo. Vamos a traerlos de acá para que vean que son estos. Desde la definición, los que estamos probando. Uh-huh. 2. Vamos a hacer la operación adición de esta manera. Uh-huh. Entonces aquí va a ser U. Vamos a tomar un U que sea 1, voy a tomar 3 vectores, vean. Necesito 3 vectores. Ajá. Es más, lo voy a poner así para que vean cómo va a ser como la guía de hace rato así. U va a ser igual a 1, A. Uh-huh. V va a ser otro y va a ser 1, B. Y W va a ser 1, C. Uh-huh. Y ya con esto ya puedo hacer acá la operación. Dice U más B, 1, A más 1, B y todo en adición con 1, C. Uh-huh. Y podemos hacerlo todo junto, pero aquí por el espacio, pues no me lo permite. Entonces voy a hacer lado izquierdo y lado derecho. Ajá, lo voy a hacer por separado y luego ya lo igualo. Entonces aquí estoy haciendo el lado izquierdo. Además le voy a poner así, lado izquierdo nada más. Ajá. Lado izquierdo. Entonces tendríamos aquí que efectuar primero esta que está en el cochete, ¿verdad? Y la regla de asignación nos dice que como resultado vamos a tener 1, A más B. Y a lo que resulte le vamos a aplicar este elemento. Ajá. Entonces, al efectuar la operación aquí dice el resultado va a seguir siendo 1 y suma la segunda componente. A más B más C. Esto es en el lado izquierdo. Ajá. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profesora. ¿No? Entonces, vamos con el lado derecho. Ajá. Lado derecho. Lado derecho. Y aquí tenemos este que está acá. Ahora dice, deja este indicado y aplica esta.
Ajá. U es 1A. 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 En operación con 1B y 1C. Entonces, el resultado de esto dice que va a ser, bueno, primero vamos a dejar indicado este, y ahora sí, 1, B más C, ¿verdad? Entonces, aquí, esto va a ser igual a 1, A más B más C. Ajá. Ahora sí, vamos a igualar lado izquierdo y lado derecho. Lado izquierdo, lo demás lo voy a hacer con otro color para que se vea que ya voy a traerme el lado izquierdo. 1, A más B más C. 1, A más B más C es igual a 1, A más B. Aquí no era, era más C. Ajá. Y vean cómo, si nos da lo mismo, ¿verdad? Entonces también satisface. Por lo tanto, sí cumple. ¿Dudas? No, profesora. No, profesora. Vamos con el tercero. Ajá. Pues el tercero, conmutatividad entre vectores, ¿verdad? Y aquí tendríamos dos elementos nada más, ¿no? Entonces, tomamos AU, que sea 1, A, en adición con 1, B, y debe ser lo mismo que 1, B con 1, A. Y sí, porque como es sumar la segunda componente, pues sí nos va a dar, ¿verdad? 1, A más B es igual a 1, B más A. Y como está apoyado en el campo de los reales, la suma en los reales es conmutativa, por lo tanto también cumple, ¿verdad? Vamos con el número 4. Acá, se nubló de repente todo y ya no se ve nada. Tenía yo la luz apagada y ahora ya no veo nada. Yo creo que va a llover. Número 4. Dice, existe un elemento de todo el conjunto al que le voy a llamar vector nulo, ¿eh? Acuérdense que es vector, no es un cero, no es un escalar, es un vector. Un vector nulo tal que al operarlo con cualquier elemento del conjunto me vuelva a dar el mismo vector. Entonces, vamos a tomar a 1, A y en operación con 1, bueno, más bien aquí con 1, vamos a llamarle X. Ajá. Acuérdense que como es un vector, debe de tener la forma de todos los vectores. Entonces debe ser de esta manera, ¿no? 1, este es un real. Ajá. Y me debe de dar 1, A. Ajá. Entonces al efectuar aquí la operación va a ser 1, A más X. Y esto debe ser 1, A. Y aquí pongan mucha atención. Porque en esto se va a basar lo demás. Vamos a seguir haciendo estas operaciones. Pero si comprenden esto, se les va a hacer fácil lo demás, porque ahorita pues es el primer ejemplo, pero vamos a trabajar con diferentes conjuntos. Ajá. Entonces, si este vector debe de ser igual a este vector, cada componente debe ser igual. Ajá. Entonces aquí lo veo. Esta componente es igual a esta componente. Se cumple. Entonces, esta componente debe ser igual a esta componente. No la estoy borrando y ya, no. Estoy comparando vectores. Y como la primer componente ya es la misma, nada más me falta que la segunda componente sea la misma. Por lo tanto, digo que A más X debe ser igual a... Pero no estoy borrando el 1 y ya. Estoy igualando vectores. Ajá. A ver, ¿hasta aquí dudas? No, profesora. No, profesora. Eso está claro. Muy bien, chicos. Entonces,
De esta igualdad ya puedo decir, para que A más X sea igual a A, el único resultado es que X valga 0, ¿verdad? Pero este no es mi vector. Acuérdense, como cuando hacíamos el elemento idéntico. Este no es mi vector. El vector nulo debe de tener esta forma. Ajá, tomé X como apoyo. Entonces, sí existe un vector nulo y ese vector nulo tiene la forma 1,0. Ajá. Este es el vector nulo de este conjunto. Ujú. ¿Dudas? Profesora, hay que hacerlo por la izquierda y por la derecha, porque ahí en la definición dice vector nulo más un vector es igual al vector más el elemento nulo. Te refieres a esto, ¿no? Ajá, por la Puedes izquierda y por la comprobarlo. derecha. Ajá, puedes comprobarlo para las dos. Pero aquí ya probamos que hay conmutatividad, ¿no? Aquí ya probamos que hay conmutatividad, entonces da lo mismo por la izquierda o por la derecha. Ajá. Porque sí hay conmutatividad. Ok, profesora. ¿Sí? ¿Sí es claro para todos, muchachos? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí. Muy bien, entonces vamos con la 5. Con la 5. Déjenme poner una hojita más. Esta es la número 5. Y dice así. Debe de existir en tu conjunto un elemento menos u, tal que al ser operado con u, te dé el vector nulo. Es como si fuera el idéntico. Ajá. Como si fuera, porque aquí estamos hablando de vectores. Ajá. Entonces, vamos a proponer el vector menos u. Ajá. Yo tengo al vector u, que sea el vector u 1, a, ¿verdad? Entonces, debe de existir un menos u. Entonces, 1, aquí ocurre lo mismo que hace rato, ¿no? Por la izquierda y por la derecha, pero como ya probamos que hay conmutatividad, pues da igual de qué lado lo pongan. Ajá. En un vector, vamos a llamarle 1, y. Ajá. Y te debe de dar el vector nulo. Ajá. Entonces, este tendría que ser menos u, ¿verdad? Este. Ajá. Entonces, 1, a. Bueno, ya efectuó la operación. 1, a más y, ¿verdad? A más y debe ser el vector nulo, pero aquí nuestro vector nulo dio 1,0. Déjenme verlo. Sí, 1,0. Entonces, debe de ser igualdad de componentes. Componente a componente, entonces A más Y debe ser igual a 0. Por lo tanto, Y es igual a menos A. Está potente el frío.
Ha quedado sin luz. Ya volví, ya volví. No sé, se fue el internet de repente. ¿Sí me oyen? Sí, profesora. Sí, profesora. Se me fue, y está con cable la computadora, ¿eh? Y se fue momentáneamente de todos los dispositivos del internet. Quién sabe qué pasó, pero ya volvió. Entonces, y es igual a menos a. Por lo tanto, el vector menos u, si existe menos u, tendría que tener la forma 1, menos a. Ujú. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profesora. Ok, entonces vamos con la 6. Ahí está la número 6. Y dice así, debe de existir un escalar que al multiplicarse por u, el resultado, pues también me dé un vector, ¿verdad? Un vector de A. Entonces, aquí dice que la multiplicación por un escalar está definida de esta manera, ¿verdad? Voy a traerme la operación para acá. Entonces, la operación por un escalar, pero definida en este conjunto de esta manera. Ajá. Véanlo ahí. Este es el resultado, ¿no? Al operar un escalar por un vector, me da como resultado esto. Ujú. Entonces veo que este resultado sigue siendo 1 y como un escalar que pertenece a los reales por otro escalar que pertenece a los reales me va a dar un escalar que pertenece a los reales, entonces si cumple, ¿verdad? Si cumple, porque este elemento resultante sí es parte del conjunto, entonces sí cumple. ¿Alguna duda de esto? No, profesora. ¿No? Vamos con la número, ay, me olvidé poner otra. La número 7. La número 7, que sería esta. Entonces, pues ya, desde lunes yo voy a acabar el último examen. Entonces, pues ella nada más tenía que hacer el trabajo final, pero pues ya. Ahí está. Entonces, Pero es sí, alfa, y creo que olvidaron apagar su micrófono. palabras, agregarle y así. Alfa por u más b es alfa por u más alfa por b. Entonces aquí tendríamos un escalar alfa por un vector que sea 1, a, aquí sería más bien corchete, ¿no? En adición con 1, b, tendría que ser alfa por 1, a más alfa por 1, b. Ajá. Se debe de cumplir esa igualdad, pero con la operación por un escalar que pusimos aquí. Uh-huh. Con esta misma. Copiarla y me la traigo para acá. Así es como está definida aquí la operación por un escalar. Entonces aquí tendríamos que poner 1, alfa a, ¿verdad? Ah, bueno, no. Primero es la suma. 1, a más b. Así. Y aquí sería, ahí sí, 1, alfa uh-huh, más 1, alfa b. Corregir esta. Y aquí ya, al aplicar la operación, queda 1, alfa por a más b. Uh-huh. Aquí quedaría 1, alfa a más alfa b. Y aquí sería 1, ya desarrollando alfa a más alfa b. Y vemos que pues sí se cumple la igualdad, ¿verdad? Son exactamente iguales, entonces esto
Cumple. Chicos, dejaron otra vez abierto su micrófono. Pues sí, yo y mi amiga estamos en un curso y ella de hecho también ya está en la entrega del proyecto final. Entonces, pues ya le dije que... Maestra, ¿le pudiera regresar rápido a la respuesta? Bueno, de la... Sí. Y de la, por favor. Voy para allá, nada más que venía por dar un propio, bueno, el axioma 8. Ahí está. Gracias. Por nada. Ahí está. Y el axioma 8 nos dice que la suma de dos escalares por un vector debe ser igual a primero el escalar por un vector más el escalar por otro vector. Ajá. Entonces aquí tendríamos que ponerlo así. Alfa más beta por 1, A debería de ser igual a alfa por 1, A más beta por 1, A. Entonces aquí sería multiplicar el escalar por de este lado, multiplicar este escalar por este vector con esta definición, ¿verdad? Entonces nos quedaría 1, alfa más beta por A. Y acá sería primero multiplicar este escalar, que sería alfa, ya sería efectuar la operación, 1, alfa A más 1, beta A. Entonces aquí sería 1, alfa A más beta A. Y aquí, ya efectuando la adición, sería 1, alfa A más beta A. Y vemos que efectivamente se cumple, ¿verdad? Entonces también satisface el axioma 8. ¿Dudas? No, profesora. ¿No? ¿Sí vamos bien? Sí, todo bien. Perfecto, vamos con el axioma número 9. Ahorita le regreso, ¿eh? Voy a traer el axioma número 9. Ahí está. Bueno, no sé si necesiten más tiempo para copiar. O ya le seguimos. Sí, profesora. ¿Y le seguimos? Muy bien. Número 9. Número 9. Ahora dice, dejas fuera el escalar y primero multiplicas este. Y acá primero los escalares y luego multiplicas por el vector. Ajá. Necesitamos dos escalares y un vector. Va a ser alfa, beta, por el vector 1A. Y aquí va a ser alfa, beta, todo por el vector 1, A. Entonces, este queda indicado. Efectuamos la operación y si le recuerdan era así, 1 y el escalar por la segunda componente, que sería BA. Y aquí sería 1, alfa B por A. Aquí ya efectuamos esta operación y va a ser 1 alfa beta por A. Entonces, pues también satisface, ¿verdad? Son iguales. Axioma número 9 sí cumple. Y el número 10, el axioma número 10, que sería este. Es el último que nos falta probar. Lo volví a pegar. Ahí está. Vamos a efectuar esto. Dice, existe un escalar que debe pertenecer al campo K, en este caso el campo son orales, tal que el escalar por el vector U me vuelva a dar el vector U.
Entonces vemos aquí un escalar alfa por el vector 1, A. Y me debe de dar otra vez el vector 1, A. Entonces, efectuar la operación dice va a ser 1, alfa A. Y esto es el 1, A. Y lo mismo, por igualdad de vectores, componente a componente, la segunda debe ser igual. Entonces, de ahí despejamos el escalar. A entre A, pues nos va a dar 1. Si existe un escalar y es 1. Aquí no es un vector, aquí estábamos buscando una constante, un escalar. Si existe y en este caso vale 1. Y como ya probé las 10, entonces puedo decir que se trata de un espacio vectorial. Profesora, ¿y hasta el último no sería entonces 1,1? No, porque aquí estamos hablando de una constante, no de un vector. Es lo que les decía ahorita. Aquí solamente es un escalar. Estoy buscando un escalar que pertenece acá. Mira, aquí está. Pertenece acá. En este caso acá son los reales. El campo en el que nos estamos basando es en los reales. Entonces, cuando usamos letras griegas, acuérdense que son escalares, son constantes. Y cuando usamos testa, son vectores. Entonces, yo aquí estaba buscando un escalar, una constante, no un vector. Sí, es que como pensé que, como en la 10 dice que tal es igual a un vector U, pensé que eso tenía que dar igual como un vector. No, aquí dice que existe un escalar tal que al multiplicarse por un vector, este sería el vector, me dé el mismo vector. El escalar al multiplicarse por un vector me vuelve a dar el mismo vector. Entonces, por eso es que este es el vector, este y este. Pero lo que estoy buscando es el escalar, porque me dice, existe un escalar que me vuelve a dar el mismo vector. Es el escalar que me vuelve a dar el mismo vector. Pero sí estoy buscando una constante. Listo, sí, gracias. Gracias, profesor. Por nada. Ahí Entonces, en la conclusión podríamos poner, en lugar de sí cumple, podríamos poner sí existe. bueno, sí, si quieren. O sea, sí existe un escalar, ¿no? Es que estamos verificando que cumplan los axiomas. Pero bueno, si quieren y ponerle, pues le ponemos. Sí existe un escalar que genere al aplicar la operación el mismo vector, ¿no? Ahí está. Sí, Adriana. Profesora, ¿podría repetir de nuevo el axioma 4, por favor? El 4. El 4, acá está. Sí. El axioma 4 dice que existe un vector que se llama vector nulo, que es cero testa, el vector nulo, que pertenece al conjunto V, en este caso al conjunto A, tal que al operarse en adición con cualquier vector del conjunto me dé el mismo vector. Entonces, el vector nulo en este caso es el vector 1,0. Lo que hice aquí fue proponer un vector que pertenece al conjunto y proponer otro vector que también pertenece al conjunto, tal que al operarse en adición me vuelva a dar el mismo, este. Entonces yo propuse este vector como el vector nulo. Vamos a ponerlo